le canto con todo mi corazón. Si buscas y no has hallado la paz de tu corazón, de Cristo yo quiero hablarte, de Él trata mi canción. Me salvó y rescató, mi Cristo me levantó. Gracias por compartir conmigo en este nuevo día. Que el Señor te vaya bendiciendo. Mi nombre es Pastora Ramona Guadalupe. Este programa viene del Ministerio de la Casa de Oración para toda persona. Este programa es en español, también en inglés. Vamos a coger estos momentitos y orar para ti, pero antes que yo oro, este programa viene del Ministerio de la Casa de Oración para toda persona y también 15 minutos en español y 15 minutos en inglés. Vamos a orar. Señor Jehová, el Señor de la gloria vas para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú recibas toda la gloria, Señor, para ti. Esto yo te lo pido, Señor, en el nombre, Señor Jehová, en el nombre de Jesús, que está sentado en la mano derecha en el reino contigo. Y oro que con la comunión del Espíritu Santo, que tú le des tu pueblo entendimiento en la Escritura, Señor. Del libro de San Juan, capítulo 4, el tema es agua. Señor, que tú le vayas dando agua que sea sagrada para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Thank you for coming and joining me this week. I want to welcome you and bless you. Today's theme topic is water. And it's the holy water that I will be talking about. And it's in the Gospel of St. John, chapter 4, verse 1 to 42. This is a bilingual program. It is in English and Spanish, and 15 minutes in Spanish, 15 minutes in English. And those who have been watching my program, you can watch this program on your computer, your iPhone, and your tablets, and your tabs too, your table tabs. And if you have any further question of connecting to that, you could call me up or write to me, and I'm able to let you know how you're able to connect to your iPhone and your tablet and so on. My name again is Ramona Guadalupe, Pastor Ramona Guadalupe. This program is called The Promises of God, and it comes to you from the ministry, the House of Prayer for All People. So the theme topic today is water. In the Gospel of St. John, as we celebrate the Lenten season, it is a time that we remember what Jesus taught us. So therefore, the Gospel of John is one of the fabulous gospel out of the four gospels, because it actually, Jesus Christ talks about himself, who he is completely, the Son of God. So let me take this moment that you will be blessed. Blessed Father, in the name of our Lord Jesus Christ, I pray for your people that you give them the wisdom, Father. Let the water in their life run like rivers, blessed Father, into the life of others. So I ask of you not only, Father, for your people, Father, but I ask for those who are far and near, and those who are watching me from different places around the world, blessed Father, that they will be blessed. Thank you, Father, that you will receive all the glory in Jesus' name. Amen. So stay with me, and I will be returning back shortly and translate it for you. Bueno, vamos a estar mirando en este Evangélico de San Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta 42. No te lo voy a leer todos los versículos por el tiempo. Pero aquí es cuando Jesucristo estaba hablando con una cementeria. Quiere decir con una mujer que estaba sola, que venía a coger agua. El tema hoy es agua. La razón que esta mujer, Señor Jesucristo sabía que iba a estar en ese sitio. Y los discípulos fueron a comprar cosas para comer. Pero el Señor estaba con esta mujer y él le dice a ella que le dé agua. Y esta mujer le dice, pero no tiene nada para coger. Pero la cosa es, el tema de este capítulo es agua. La bendición que uno da para siempre. Esa bendición, que esa agua, que ella no va a tener sed para siempre. Yo me estaba quedando mirando en este tema, que esta mujer no va a tener sed para siempre. Y cuando los discípulos vinieron para atrás, porque en ese tiempo
los judíos, los samaritanos no estaban en comunicación y no se llevaban. Pero cuando los discípulos vinieron para atrás, cuando vieron a Jesucristo hablando con esta mujer, y esta mujer fue para su pueblo y dio testimonio que era este profeta que supo todo de su vida, ellos vinieron para atrás para ver ese testimonio y ellos creyeron. Esto es lo que el Señor está hablando. Esta mujer que no se llevaban con los judíos, pero este Jesucristo le dijo a ella que ella va a tomar agua, que nunca va a tener sed. Ella dice, pero dame esa agua, porque yo no quiero venir para acá siempre. Pero el Señor Jehová, y toda la gloria de Dios, esta samaritana, por el testimonio de ella, en el nombre de Jesucristo, cuando Jesucristo le dice, no, trae tu esposo, y ella habló la razón, la verdad, y le dice, pero que no estaba casada, y el Señor le dice, pero yo sé que tú tenías 5 esposos, y ella dice, yo siento que tú eres un profeta, pero la cosa es que el Señor sabe todo de la vida de los otros. La agua debe de ser en la vida de los otros que podemos bendecir a otra persona. Por eso, por este camino que estamos celebrando los 40 días, estamos celebrando cuando vinimos a ver evangélico de Jesucristo, el camino, porque Jesucristo estaba con nosotros por 3 años enseñando. Es como los discípulos estaban en escuela como seminario. Por 3 años Jesucristo le estaba enseñando los discípulos y los discípulos iban a hacer practicar lo que el Señor Jesucristo le enseñó. Esta agua que esta samaritana recibió, ella fue para su pueblo. Esa es la agua que por el Espíritu Santo, porque ella tenía su corazón abierto y el entendimiento, y recibió esa agua que Jesucristo le dio, que ella no podía quedarse quieta, pero fue para el pueblo y le explicó al pueblo que era este hombre, este maestro, este profeta. Y ellos le vinieron a ver este testimonio que la samaritana estaba hablando. Bueno, en final del capítulo, el versículo 42 y después ellos hablan, pero no solamente lo que tú dijiste, el pueblo le dijo a la samaritana, pero yo creo porque es verdad. Y los discípulos cuando vinieron trajeron la comida. No se atrevían a decir nada a Jesucristo cuando vio a Jesucristo hablando con esta samaritana. Eso quiere decir, esto es la agua que sale de uno por el Espíritu Santo. Esa agua que se ha bendecido para otra gente. Porque el Señor le da esta bendición para nosotros. Cuando estaba con los otros, con los discípulos por 3 años, enseñándole para ellos recibir esa agua, enseñando a los discípulos para que ellos fueran y que sea como la agua que es como de río, que sale de uno mismo para bendecir a otras personas. Esa es la bendición. La agua que sea, no agua que uno toma, pero la agua que sale de uno mismo cuando uno tiene la comunicación con el Señor. Eso son la bendición. Eso es lo que Jesucristo está buscando en cada persona. Que los otros sean bendiciones para otras personas. Que las bendiciones que están en nosotros mismos, que salga como la agua, que como la samaritana, que ella dice, deme esa agua para que yo no tenga ninguna sed. Pero la agua que el Señor estaba hablando es la agua que sale de ella misma, como Jesucristo que salió de Jesucristo. Y la bendición a ella, la bendició ella y esa agua ella la recibió que es espiritual. Que ella cogió, fue para su pueblo, inició su testimonio y el pueblo fue para atrás a ver de esta bendición. Y esta agua que ella tenía, que recibió de Jesucristo, fue a bendecir a su pueblo. Y la gente que vinieron a ver fueron bendecidos y creyeron a Jesucristo.
Mira qué cosa, esa es la bendición y la agua que el Señor quiere que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, que seamos bendiciones, que salga esa agua de la vida de nosotros. ¿Y cómo lo podemos recibir esa vida? Número 1 es estar en oración con el Señor. Número 2 es estar pendientes y leyendo la escritura. Número 3 es dándole y lavando al Señor. Pero ¿cuánto tiempo tú estás con el Señor? ¿15 minutos? ¿5 minutos con el Señor? Y tú sales, ¿tú crees que tú vas a estar bendicido bendiciendo a la otra gente? No. Cogiendo tanto el tiempo con el Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús estaba caminando con los discípulos y enseñando a los discípulos por 3 años, que los discípulos estaban como en el seminario, enseñándolo a ellos, Jesucristo estaba por mucho tiempo siempre en oración con su Padre. Porque cuando fue bautizado de Juan Bautista, él fue para la montaña y estaba por 40 días. Y cuando bajó el Señor Jesucristo, ahí cuando el Señor Jesucristo empezó, Jesucristo es ministerio de Dios. Por eso que Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos cómo hacer. Pero cuando estaba con los discípulos, se despertaba de los discípulos para estar en oración. Cuando Jesucristo estaba caminando en la agua, antes de caminar esa agua, estaba con su Padre. Y antes de Jesucristo darle la comida a toda esa gente, estaba antes con su Padre. Cuando nosotros estamos con el Padre, con Jesucristo, y estamos leyendo la Escritura y en oración, esa agua de bendición bendices a otra gente. Te dejo con este mensaje, que sea bendecido. Coja el tiempo que estén con Jesucristo en oraciones con el Padre. Estés leyendo la Escritura para que sea la bendición para otra gente. Porque cuando tú estás cogiendo tiempo para el Señor, esa agua va a salir para bendecir a otras personas. Bueno, te dejo con esto, que siempre tenga la agua de bendiciones para que Jesucristo te vaya bendiciendo en todo lo que tú hagas. Que esa agua salga de ti como salió de Jesucristo, que bendició a la seminataria. Y esa seminataria fue para el pueblo y bendició el pueblo. Y ese pueblo vino para recoger esa agua, que es de bendición, que vino de Jesucristo, y el pueblo creyó a Jesucristo. Bueno, te dejo con estas promesas de la agua que viene del templo de Jesucristo. Que sea bendecido. Amén. Thank you for staying with me as I translate. I love this story about in the Gospel of John, chapter 4, verse 1 to 42. As we celebrate the Lenten season, it is a time that we remember what Jesus did. See, Jesus was with us for 3 whole years with his disciples. Matter of fact, actually, those 3 whole years that Jesus was with his disciple, the disciple was sort of like in seminary for those 3 whole years. Jesus was teaching the disciples how to be a blessing and be a living water for a blessing for other people. Let me give an example. In the story here, in the Gospel of St. John, when Jesus went up to the mountain and he was baptized by John the Baptist, he went to the mountain for 40 days and 40 nights. When he came down of the mountain, that's when Jesus started his ministry. And as we celebrate the Lenten season, we look at what Jesus gave us through the disciples and through the Gospels, Mark, Luke, and John. It just Matthew, Mark, Luke, and John, it gives us an understanding who Jesus is. And the water that I speak about and the water that Jesus was talking about to this woman is, she comes to him. The Samaritan let me see how I describe this. The Samaritan people never got along with the Hebrew people, the Jewish people at all. There were always that rivalry.
Jesus came to this woman. Jesus was tired after making the journey from Jerusalem, and he decided to sit down and, because he was very tired. But the disciple went up ahead to get some food. See, God knows all things. What this woman came in the middle of the day to get water, because she did not have a great reputation. But I'm not going to go into that. A Samaritan woman, came to get water in the well, and Jesus is there. And Jesus tells us, "Give me some of that water." And she says, "But how? You don't have nothing to dwell the waterfront from, because the well is deep." Listen to the word where a well is deep. But Jesus says, if you only knew who's asking you for this water, you will never thirst again. So the woman says, "Well, give me some of that water so that I won't have to come back and forth getting water from this well." But the water that Jesus was talking about is the inner flow water that becomes a blessing. Jesus became a blessing to this woman. Jesus told this woman to bring her husband. And she says, "Well, I don't have a husband." And Jesus says, "You're right. You have had 5 husbands." And she says in the story, in the gospel, "I detect that you are a prophet." This woman was so inundated. And she says, "Give me some of that water so I will never thirst." Jesus gave her that water. This woman was so blessed by it that she went back. She went back in the scripture doesn't talk about that, whether she carried the water back to her town. It sounded to me as an inference. It doesn't say whether she got the water, the jar of water went to town. It doesn't say that. But it says that she went to town and told everyone what Jesus had told her. She says, "He knew everything about me." She became the floating vessel, the blessing for the people in that town. That they came over when they heard her testimony. They came over to get some of that blessing water. That water that they will not thirst. When they came and they saw Jesus and they heard Jesus, they became a living water for the rest of the town. This woman, by her testimony, she became a living water without thirst for the rest of the people in her town. Then they believe. And that's what Jesus talks about. The living water that you will never thirst. How do we get that living water? It's really simple. Whenever in the gospel, in the 4 gospel, it talks about Jesus always took time to pray. As we contemplate during the Lenten season, Jesus always took time to pray, and be with his Father all the time. Even when he fed the 5,000, before he did that, he spent time with the Father in prayer. Even before Jesus Christ went and walked on water, he was spending time with the Father. Jesus all the time spent time with the Father to hear the instruction, what the Father wanted Jesus to teach his disciples. That's how we receive that living water. First of all, by believing by faith, reading the scriptures, spending time with Jesus. Not 5, not 10 minutes, not once a week, but all the time. And you become that living water of blessing to the people that you come before you. You become a blessing to your congregation. You become a blessing. That living water starts to pour out. You become a blessing that everything you touch, anyone that comes before you, they become a blessing. And that's what the living water, that is a spiritual living water, that the Samaritan woman, did not thirst anymore. That she went to her town and she became that living water, that the town came to Jesus and they believed because she became that vessel. So this is what God wants us to be, like the Samaritan, to be the living water, to bless others. So I leave you with this message as we contemplate what Jesus taught his disciples for 3 whole years when he was here on earth. What he did, because everything that Jesus did, we are able to do exactly and be a living water for our community, for our home, at our workplace, and for all people that we come in contact with.
So I leave you with this, that you become a living water in your life, that you'll be able to bless others. May the peace of God be with you, and may God continue to show you and spend time with him and reading his words and praying. Believe me, you become that living water, because Jesus made it perfectly clear. You will do much more things that I have done. So Jesus already had promised. And as Jesus says, it is written. Jesus makes it perfectly clear. Heaven and earth could pass away, but not one jot of the word will pass. So you have the living water. Spend time with Christ. Spend time in prayer. Read the scriptures so that you become that vessel, like the Samaritan that went to her town, that she became a living water for her town, that they came and believed in Jesus Christ. And as we celebrate this Lenten season and the journey before Easter, so be a blessing and a living water for your neighbors, for your home, and for yourself too, until he brings us back together again next week, in Jesus' name. Que sea bendecido ustedes, que la palabra que te traigo del seminario, la señora que fue una base para bendición, que tenía agua para bendecir a su pueblo. Que sea el Señor siempre traerte en esa agua. Que estés siempre con Jesucristo en oración y también leyendo la Escritura, para que sea esa base de bendición para los que están en tu presente. Gracias hasta el Señor, que te traiga la semana que viene y que sea esa base de agua y bendición para todo. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Until he brings us back together next week. Amen. Anduve sin rumbo fijo y Cristo su amor me dio. Por eso es que yo le canto con todo mi corazón. Si buscas y no has hallado la paz de tu corazón, de Cristo yo quiero hablar.